El constitucionalismo inglés. El constitucionalismo clásico, la teoría que sustenta la limitación jurídica del poder arbitrario. Se puede afirmar que el constitucionalismo moderno se configura a partir del siglo XVI. Se trata de la Carta Magna de 1215, aún vigente, y del Parlamento, elementos que permiten señalar, sin discusión alguna, a Inglaterra como la cuna del constitucionalismo. Las fuentes de la Constitución inglesa son tres: el derecho legislado o statute law, el derecho común o common law, y las conversiones constitucionales. La Carta Magna. La Carta Magna o Carta de Libertades, un documento de 60 artículos mediante el cual el rey se comprometía a respetar antiguos derechos y costumbres que favorecían a la Iglesia de Inglaterra. Esto también estableció el derecho a la libertad, a la seguridad personal, a los juicios justos para todos los hombres libres, que más tarde fueron todos los ingleses. El Parlamento. En Francia y el resto de Europa continental, tal fenómeno tuvo como eje la entronización del monarca absoluto. Es Inglaterra el sujeto alrededor del cual se alojó la unidad nacional, es decir, la política. En esa tarea de unificación jugó un papel muy importante los jueces itinerantes. El Parlamento, así conformado por sus dos cámaras, fue adquiriendo progresivamente una serie de privilegios, a tal punto que los actos más importantes del rey se expresaban como decisiones del Parlamento, con el obvio propósito de aprovechar la autoridad de esta institución. La Petitions of Rights. Allí se estableció que ningún noble podía ser obligado a efectuar donación alguna, facilitar préstamos, pagar tasas o impuestos sin el conocimiento del Parlamento. Se reafirmó el derecho a la seguridad y a la libertad personal, la prohibición de los encarcelamientos injustos y se reiteraron los principios de la Carta Magna. La República de Cromwell. Después de decapitado el rey, el Parlamento decretó el fin de la monarquía y el establecimiento de la República. Logró la unificación económica y legislativa con Escocia y con Irlanda. Su vigencia fue muy corta, ya que desapareció con la restauración de la monarquía en cabeza de los Stuart. La monarquía constitucional. Restauración de la casa de los Stuart dio lugar a que aparecieran por primera vez los partidos políticos. Al lado del rey se colocaban los Tories o conservadores y enfrentados a ellos los Whigs, antecesores de los liberales. Allí se produjo la posibilidad de reducir errores por parte de los jueces y carceleros al interpretar sus funciones. The Bill of Rights. El rey disolvió el Parlamento y restableció la Alta Comisión, organismo que le permitía someter a su voluntad a la Iglesia anglicana. The Bill of Rights es un verdadero contrato social entre el Parlamento, intérprete de la nación, y el rey, en que a través de una serie de cláusulas se limita la prerrogativa real y se establecen las condiciones constitucionales mediante las cuales la monarquía puede existir y funcionar. Debe anotarse que con Guillermo III y María II nació formalmente la Inglaterra de la monarquía constitucional. Supremacía del Parlamento. A lo largo del siglo XVIII se presentó un paulatino desplazamiento del centro del poder, del rey hacia el Parlamento, al final del cual se utilizó, quedando posicionado como un órgano omnipotente. Aquí se da la aparición del primer ministro. Ampliación de la democracia. El rey, en representación del pueblo, de 1832, amplió el derecho al sufragio. A partir de esa reforma, se empezó a hablar de la existencia en Gran Bretaña de un sistema de gobierno parlamentario. Tan solo en 1928 quedó implicado en forma definitiva el sufragio universal para todos los hombres y mujeres mayores de 21 años, sin discriminación alguna, edad que en la actualidad ha quedado reducida a los 18 años. De todo lo que en este capítulo se ha dicho, queda claro que a Inglaterra le cabe el honor de haberle dado vida al constitucionalismo moderno, a pesar de no contar con un texto constitucional único, formalmente ubicado por encima de la ley. Capítulo 2. El modelo norteamericano de constitución. La formación de las colonias.
El constitucionalismo americano es un hecho nuevo y original, porque los bosques de Norteamérica transformaron profundamente desde el inicio de la colonización aquel patrimonio cultural que los emigrantes trajeron de Inglaterra. Lo anterior pone de presente que la comprensión del constitucionalismo norteamericano debe necesariamente tener en cuenta la estrecha relación que existe entre la herencia constitucional aportada por Inglaterra y las propias condiciones históricas que dieron lugar al nacimiento de Estados Unidos y a su transformación en un Estado independiente, dotado de constituciones elaboradas de acuerdo a fórmulas desconocidas hasta entonces. Las 13 colonias que dieron origen a los Estados Unidos de América nacieron en un periodo que comprende todo el siglo XVII y el primer tercio del siglo XVIII. Virginia la pionera. La primera colonia inglesa en Norteamérica fue Virginia, nombre que le fue dado por Walter Raleigh en homenaje a Isabel I, la llamada Reina Virgen, con evidente falta de rigor histórico. Raleigh, favorito de la reina, había heredado de su hermano medio, Gilbert, el permiso real para iniciar empresas de colonización en tierras que estaban bien al norte de las posesiones españolas. Aquí, las cartas reales fueron importantes para el futuro de la colonización norteamericana porque en ella la reina se reservaba para sí la quinta parte del oro y la plata que se obtuvieran de las tierras que se conquistaran, y a Raleigh se le entregaban amplios poderes para corregir, castigar y perdonar, para gobernar, ya fuera por sí mismo o por medio de sus ayudantes, a más de total autoridad en causas civiles y criminales. Es decir, se le otorgaban plenas facultades ejecutivas, legislativas y judiciales, demostración de que la corona renunciaba a intervenir políticamente en las nuevas tierras. Maryland, refugio de los católicos. Maryland fue una colonia entregada a la propiedad de Sir George, un fiel servidor del rey Carlos I. Calvert tenía el propósito de crear un asentamiento que sirviera de refugio a los católicos ingleses que padecían persecución en su país. El rey le entregó la concesión de unas tierras situadas al norte del río Potomac. Esta fue la primera de las colonias patrimoniales, llamadas así por haber sido concedidas no a una compañía por acciones, sino a una persona o un pequeño grupo de personas. El propósito no era fundar una colonia exclusivamente católica, sino constituir un lugar en el que todas las religiones pudieran convivir en paz. El Pacto de Mayflower es un documento del que surge un verdadero contrato social fundacional de una comunidad política, en el que se confunden elementos del gobierno civil y del religioso. El poder legislativo y el judicial recaen en una asamblea general, elegida con la participación directa de todos los hombres libres, la que se encarga de escoger el gobernador. Massachusetts, el reino de los puritanos. Fue un escenario de un exitoso proyecto de colonización por parte de puritanos que estaban en condiciones diferentes a la de los peregrinos de Mayflower. En efecto, un grupo de calvinistas de holgada situación económica, liderado por el influyente abogado llamado Young, formó una compañía similar a la de Virginia, con el objeto de solicitarle al monarca inglés la concesión de territorios para fundar una colonia en Nueva Inglaterra que llevara el nombre de Bahía de Massachusetts. Rhode Island y la libertad religiosa. La intolerancia de los dirigentes religiosos, quienes hacían llamar los elegidos, generó manifestaciones de inconformidad y rechazo en Massachusetts. Una de ellas provino del pastor Roger Williams, quien predicaba la libertad religiosa entendida como el derecho concedido por Dios al individuo para rendirle culto como lo creyera más conveniente, y quien defendía la tesis de que la conciencia de una persona le pertenece solo a ella y nunca al Estado. Tal postura lo enfrentó con las autoridades de las colonias, las que no admitían ningún tipo de cuestionamiento a su doctrina. William fue desterrado, por lo que decidió marchar hacia el sur. En 1636 compró tierras a los indios y en ella fundó una nueva población. Cerca de allí, otros disidentes religiosos fundaron nuevas poblaciones, las que actuaron inicialmente como comunidades independientes, gobernadas directamente por una asamblea de todos los ciudadanos libres. Con el tiempo, por conveniencia para todas ellas, decidieron convertirse en una nueva colonia, que recibe el nombre de Rhode Island y Plantaciones de Providence, largo nombre oficial que aún conserva ese estado de la Unión Americana. Los preceptos fundamentales de Connecticut.
El documento fundacional de la nueva colonia, conocido como Preceptos Fundamentales de Connecticut, en el que se afirma que los pobladores han decidido constituirse en una nueva sociedad política con el fin de conservar la libertad del Evangelio y gobernarse conforme a las leyes en los asuntos civiles. Pensilvania, el experimento cuáquero. Ante las continuas y duras persecuciones a las que eran sometidos los cuáqueros, tanto en Inglaterra como en las colonias norteamericanas, William Penn solicitó el derecho a fundar su propia colonia al oeste de un río. El rey aprovechó la oportunidad para saldar la deuda contraída con el almirante, concediéndole al joven Penn, con derecho de transmisión a sus herederos, una vasta porción de tierras en las que debía fundarse la colonia Pensilvania, nombre que debía llevar la nueva colonia como homenaje a su viejo amigo. La presencia holandesa. A partir de 1614, los holandeses empezaron a incursionar a lo largo del río Hudson, creando pequeños asentamientos. Ese año, Adrian Block navegó alrededor de Manhattan y comprobó que ambas eran islas. En la primera de ellas se estableció en 1624 un pequeño grupo de colonos. Para entonces, los comerciantes holandeses ya habían creado la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales con el propósito de organizar una debida forma una colonia en esas tierras americanas a las que llamaron Nueva Holanda. La consolidación institucional de las colonias. La colonización inglesa en Norteamérica en muy poco se parece a la realizada en las colonias españolas de Latinoamérica. Esta última, obra directa de la corona, y se caracterizó por el excesivo control político, administrativo y jurídico ejercido desde la península. Las colonias norteamericanas, por el contrario, surgieron con base en la iniciativa privada y con un débil control de la corona, factores que favorecieron la autonomía en el manejo de las colonias y permitieron una rica innovación en materia de organización política. La compleja cuestión religiosa. La cuestión religiosa jugó un papel muy importante en la formación de Estados Unidos, en la lucha por la independencia y en su ulterior desarrollo constitucional. El problema de la tolerancia religiosa condujo necesariamente al de la libertad religiosa, la madre de todas las libertades, en la separación de la Iglesia y del Estado, único punto de conciliación de intereses posible cuando se tiene al frente tan variado mosaico de cultos y creencias como el conformado en ese país durante la época de la colonia. La singular Constitución de Carolina. Mención especial merece la colonia Carolina por la extraña y singular constitución con la que fue dotada. La colonia recibió el nombre de Carolina como homenaje al rey, utilizándose para ello su nombre latino Carolus. El conde le pidió a su amigo John Locke que le elaborara una constitución para su colonia. El documento es uno de los más curiosos de la historia colonial norteamericana. Se le denominó Constituciones Fundamentales de Carolina. Georgia, la última colonia. La creación de la última de las colonias inglesas fue motivada por dos clases de razones, militares y filantrópicas, entre los límites de Carolina del Sur y Florida, en ese entonces territorio español, que daba una importante extensión de tierra no ocupada por ningún país, hacia donde se estaban desplazando algunos colonos de Carolina. Razones de defensa aconsejaban establecer una nueva colonia que pudiera servir de contención frente a los españoles de Florida. Georgia funcionó con éxito como proyecto de defensa contra los españoles, pero el experimento filantrópico fracasó. Capítulo 3 del modelo francés. La herencia medieval. En la herencia medieval los parlamentos franceses actuaron como órganos judiciales. Sus miembros eran inicialmente elegidos por el rey, pero con el tiempo se convirtieron en cargos venales, es decir, magistraturas que se comprobaban al rey con carácter vitalicio y con derecho de transmisión a los herederos. Los parlamentos juzgaban tanto asuntos penales como civiles y eran los custodios de las leyes, las que debían ser registradas allí para que adquirieran vigencia a través de la facultad de registro de las disposiciones reales, lo que implicaba el derecho a devolver las que consideraban inaplicables. Los parlamentos limitaban el poder del rey y podían frenar las reformas que el soberano intentara con el propósito de establecer una monarquía limitada por la aristocracia. El monarca no podía enajenar el patrimonio real sin el control del parlamento, y en especial del Tribunal de Cuentas que vigilaba cada gasto ordinario o extraordinario del rey.
Además, los derechos o privilegios de los grupos sociales formaban parte de la polis, razón por la cual el rey no podía exigir tasas o impuestos sin su consenso. Por lo tanto, existía una estructura de gobierno que imponía formas y procedimientos a las manifestaciones de voluntad del rey, los que impedían que ésta fuera irracional y despótica. Con el surgimiento de la monarquía absoluta, el modelo de Estado francés se separó radicalmente del inglés. El absolutismo tuvo teóricos como Cardin Lebret, quien sostuvo que el poder del soberano para hacer leyes no tiene límites, que las leyes fundamentales se reducen a la ley sálica y que las leyes naturales no tienen fuerza vinculante y las leyes divinas pueden derogarse como razón de Estado. En la Revolución de 1789, la gravedad de la crisis y la necesidad de buscar remedio a la desastrosa situación financiera obligaron al rey a convocar los Estados Generales, un órgano de representación de los distintos estamentos de Francia. Fue instalada la Asamblea Nacional, en la que tuvo una gran influencia la decisión de Sieyès, quien afirmaba que solo el pueblo constituido en nación tiene derecho a expedir la Constitución. De su pluma surgió el concepto del poder constituyente, al afirmar que la nación está antes que todo, es el origen de todo, crea no solo la ley, sino también la legalidad, y en consecuencia la nación puede modificar a su antojo las disposiciones constitucionales, cosa que no puede hacer el legislador ordinario. Con esto vendría la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, documento que denota el influjo de la Carta Magna. La Declaración se convirtió en un paradigma universal de los derechos y libertades individuales, lo que son concebidos como derechos naturales, es decir, derechos con los que nace el hombre, de manera tal que la ley no hace más que reconocerlos o declararlos, pero no establecerlos. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. El fin de toda sociedad política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Los privilegios de cuna fueron reemplazados por el principio de rey igual de la igualdad para todos. En el texto constitucional de 1791 se configuró el Estado liberal de derecho, al prescribirse que no hay en Francia autoridad superior a la ley, que no manda a los hombres sino las leyes y que los órganos del Estado son tan leyes y pueden exigir obediencia solo en cuanto sean expresión de ley. Capítulo 4. Viraje de Europa hacia un nuevo derecho constitucional. Después de la Segunda Guerra Mundial, los ojos de Europa empezaron a mirar hacia el modelo norteamericano, en el que la Constitución no solo tiene el carácter de norma jurídica, sino que además cuenta con un eficaz sistema de justicia constitucional que lo protege. A Hans Kelsen se le debe la introducción en Europa occidental de la idea de la justicia constitucional. Kelsen no solo diseñó la institución del Tribunal Constitucional de Austria de la Constitución de 1920, sino que además hizo parte de él por el espacio de 9 años. Pasada la Segunda Guerra Mundial se inició, especialmente en los países que fueron con el totalitarismo fascista, como Italia y Alemania, un nuevo viraje hacia un nuevo tipo de constitución, de carácter normativa, dotada de derechos fundamentales, orientada hacia el Estado social de derecho y protegida por una vigorosa justicia constitucional concentrada. Las condiciones en las que se surgió la actual constitución alemana fueron diferentes a las que se dieron en Italia. La parte occidental de Alemania se dividía en 3 zonas de ocupación: británica, francesa y norteamericana, al frente de cada una de las cuales se encontraba un gobernador militar de cada país. En enero de 1947 se fusionó la zona de ocupación británica como la norteamericana en lo que se llamó la bizona. Unos meses más tarde, ante el fracaso de una reunión de ministros presidentes de todo Länder alemanes efectuada en Múnich, que incluso los de la zona de ocupación soviética de Francia decidió integrarse a la bizona, con lo que quedó sellada la división de Alemania en 2 partes, occidental y oriental. En julio de 1948 se reunieron los Rittersturs, ministros presidentes de la zona occidental, con el objetivo de discutir la elaboración de una norma fundamental para los estados alemanes que se encontraban ocupados por las potencias occidentales.
En el seno del Congreso Parlamentario se dio una intensa lucha entre los partidarios de un Estado federal y los que preferían una confederación, con una muy débil ligazón institucional entre los Länder miembros, encabezados estos últimos por los dirigentes de Baviera. La Constitución alemana se inicia con el capítulo de los derechos fundamentales, claro reconocimiento de la primacía de las personas humanas sobre el Estado y señal inequívoca de rechazo al fascismo, para el cual el Estado lo es todo y el hombre concreto es apenas un elemento accidental que debe girar en función de aquel. Esa primacía de la persona humana la corrobora la sencilla y contundente fórmula del artículo 1 de la Ley Fundamental. La dignidad del hombre es intangible y respetarla y protegerla es obligación de todo poder público. El Estado alemán es definido como federal, democrático y social. El concepto Estado social aparece de esta forma incorporado en un texto constitucional, ejemplo que será seguido por la Constitución española y mucho más tarde por la colombiana de 1991. La instauración del régimen falangista en España en 1939 como consecuencia del triunfo del levantamiento militar del general Francisco Franco, que produjo la terminación abrupta y violencia efímera Segunda República, supuso el abandono de cualquier forma de legalidad constitucional y el establecimiento de un sistema autoritario de un corte similar al del fascismo italiano y el del nacionalsocialismo alemán.